Oremos. Padre amado, te damos gracias por este nuevo sábado, por estar reunidos con nuestros hermanos. Te pedimos que tu Espíritu esté aquí entre nosotros y que esta escuela sabática sea de bendición para todo el mundo que la pueda escuchar, que también sea para poder clarificar un poco las ideas que algunos tienen del Espíritu Santo, Señor. Sabemos que hay muchas equivocaciones de doctrina y esperemos que con esta escuela sabática, aunque no podamos solventarlas todas, sí que podamos dar un poco más de luz. Te lo pedimos todo en el nombre santo de tu Hijo Jesús, por perdón nuestros pecados. Amén. Bueno, bien hermanos, estamos aquí otra vez con esta escuela que se llama el título Testificar con el poder del Espíritu Santo. La verdad es que me ha gustado bastante, sin embargo, leeré bastantes textos porque he encontrado algunas notas de Ellen White, aparte de las que tiene la propia lección. He ido buscando un poco que me han parecido que son interesantes de poder leer, por eso haremos un poquito de texto, pero si tenéis cualquier cosa, pues ya sabéis, podéis interrumpirme en cualquier momento. Bien, en el sábado 25 de julio nos dice, para memorizar, dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto está en Hechos 4:31. Dice, cuando Jesús ordenó a los primeros creyentes, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, debió haber parecido una misión imposible. ¿Cómo podrían lograr un desafío tan grande? Sus números eran muy pequeños, sus recursos eran limitados. Eran un grupito de creyentes comunes sin educación, pero tenían un Dios extraordinario que los llenaría de poder para su misión extraordinaria. Yo cuando leí esto el otro día estudiando un poco la lección, quizás nos identificamos un poco, ¿no?, con esto. Somos un grupito pequeño, muy pequeño, un mini ministerio, como dice Víctor muchas veces, pero estamos haciendo la obra extraordinaria, creo yo, ¿no? Con lo cual, realmente estamos haciendo una obra de los apóstoles, realmente. O sea, estamos haciendo una obra extraordinaria y el Espíritu tiene que estar con nosotros, si no, esta obra no avanzaría como está avanzando. ¿De qué manera, si no? Sería imposible. Con los medios que tenemos, sí, tenemos internet, tenemos muchas cosas, pero aunque lo tengamos, sabemos que hay muchas restricciones en cuanto a temas tecnológicos o legales, ¿no? Pero estamos llegando, el mensaje está llegando a todo el mundo. Por tanto, tenemos que tener al Espíritu con nosotros, si no, el Espíritu de Dios, porque lógicamente hay otro Espíritu que no es de Dios y que también hace llegar, pero no hace llegar lo correcto. La verdad es que al leer este texto me vino esta idea. Josep, ¿ves cómo te tenías que poner delante? Bueno, lo que estás diciendo creo que tienes toda la razón, porque al igual que pasó en los tiempos apostólicos, que era el inicio, por así decir, de la andadura de la Iglesia, ¿no? Hoy a los finales de los tiempos pues está ocurriendo lo mismo, ¿no? El Señor ha levantado un ministerio que ha empezado pues con poquito y podemos dar gracias que gracias al Espíritu Santo el ministerio se está extendiendo no solo por nuestro país sino por todo el mundo. Correcto. Eso si no es obra del Espíritu Santo es imposible. Por lo tanto, el mismo poder que hubo entonces está actuando hoy. Correcto. Aunque Él se va retirando de la tierra, como dice Ellen White, paulatinamente, poco a poco, pero aún para la labor está ahí activo, y está ayudando grandemente. Bueno, solo tenemos que ver que todo lo que se predica aquí, en ningún otro lugar lo vamos a encontrar. No. Porque es verdad presente de Apocalipsis 18 para hoy. Correcto. Es decir, que esto demuestra cómo el Espíritu Santo hoy está trabajando igual que trabajó en aquellos tiempos con ellos. Correcto. Y además... Perdona, Ligor, sí, yo también quería comentar que, con lo que mencionaste, que realmente Dios está ahí interviniendo al control de todo, porque si no fuese así, como dice, con tanta cuestión legal que hay hoy en día, en cuanto a muchos de los temas que nosotros hablamos, que son temas controversiales, que son temas que están siendo muy vetados por los gobiernos, por el mismo papado, ¿no? Y nosotros aún así, por la gracia de Dios, seguimos emitiendo en YouTube, porque sabemos que hay tantas cláusulas, ¿no? De que si habla de esto, lo otro, claramente nos pudieron haber cerrado el canal hace mucho tiempo, pero Dios está interviniendo para que este mensaje pueda seguir llegando a las personas que tanto lo necesitan. Bueno, y una de las críticas que nos hace muchas veces es que no somos teólogos, ¿no? ¿Eran teólogos los apóstoles?
para nada, ¿no? Por tanto, la teología a veces, bueno, puede servir para ciertas cosas, pero lógicamente el Espíritu de Dios nos da el conocimiento que necesitamos. Veremos en la lección cómo Pablo podía discutir con los jueces griegos conociendo sus obras. Él sí, pero Esteban no, por ejemplo. Con lo cual, en este caso, pero era teólogo, pero quizás no conocía todas las obras literarias o artísticas, esculturales de Grecia, con lo cual puede ser, ¿no? Esto lo desconozco, ¿eh? Bueno, Pablo sí era, digamos, cuando vemos los apóstoles, era de los destacados, era el único que sí era un teólogo y Correcto. Gran teólogo, ¿no? Tenía doctorados, todo. Y Pablo tenía mucho conocimiento de la cultura griega, porque él inclusive lo cita, como dice uno de vuestros Sí. poetas, le dice, porque además él vivía en la zona helénica, él vivía en Cilicia, en Tarso, y sí, él tenía mucho conocimiento, bueno, no sabemos hasta dónde, pero tenía bastante conocimiento de la cultura helénica. Pero sí es verdad que era quizás de los, por ejemplo, de todos los discípulos que se hablan hechos así de destacados, era el único. Bueno, Lucas era médico, pero en general la mayoría eran unos don nadie, por así decir. Eso sí está claro. Muy bien. ¿Tienes? Jesús dijo que escogía lo humilde de la tierra, ¿no? Solo Sí. tenemos que ver que los grandes teólogos, con sus estudios, con Sí. sus másters, etcétera, ¿cuántos hay que prediquen lo que se predica en este ministerio? Ni lo aceptan ni lo creen. Al contrario, aún lo acusan o lo atacan, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve tener tanto conocimiento humano Correcto. para luego no entender lo que el Espíritu te quiere mostrar? Correcto. Sí, cierto. Y parece que Dios, pues, en fin, se gloria en siempre levantar personas de lo último del pueblo, ¿no? Para dar su mensaje a supuestamente élites que tienen todo el conocimiento, Correcto. ¿no? Con lo cual es una prueba de humildad más que debe superar el ser humano para Correcto. llegar a abrazar todo el mensaje, ¿no? Correcto. Puedes estar muy preparado teológicamente, pero tener un gran orgullo. Y el hecho de que te venga una verdad nueva por lo más bajo de la sociedad o por lo más bajo del grupo te pone a prueba, ¿no? Y realmente Correcto. no es fácil. No es fácil. Sí, yo una cosa que sí creo que todos debemos tener claro, que lo dijo Luis, el problema no está en los conocimientos, todo eso es una bendición, el problema está en el orgullo. Sí. Y Pablo lo dijo, el conocimiento envanece. Y ese, casi la mayoría de la gente que tiene mucho conocimiento peca en eso. Correcto. Pero el conocimiento es una bendición, lo que pasa es que el orgullo es el problema. Sí. Es increíble, ¿no? Que, bueno, en ese tiempo Jesús les había dado un cometido a los discípulos y les dijo, id y predicad a todo el mundo, ¿no? Pero era solamente 12 y tenían que ir a predicar a todo el mundo. Sí, no es como hoy, ¿eh? Y no es exactamente, no es como hoy. Y en ese tiempo, y tenían que hacerlo, tenían que ir andando. Pero bueno, esto va creciendo, se da el mensaje, el otro va y es toda una cadena. Pero hoy en día tenemos el Internet y tenemos todos los medios. No tenemos excusa, pero claro, también tenemos que entender que no somos la misma cantidad de los adventistas. Somos un grupo reducido. En un país hay 2 que sí o 3 que se va escuchando. Pero bueno, así como Jesús les dio esa promesa, ¿no?, del Espíritu Santo, pues llegará un momento que esto se va a dar por las redes sociales, el Internet y además el 5G, que va a ser también una gran bendición, ¿no?, para esto, para que llegue al mundo entero. Claro. Con tan solamente yo pensaba ir a predicar, en ese tiempo, ¿no?, yo poniéndome en el lugar de los demás, como que parecía ser imposible, pero más no fue así. David. También nos dejaron un ejemplo para los dirigentes de la Iglesia Adventista con Nicodemo, ¿no? Si los dirigentes mirasen bien lo que hizo Nicodemo cuando era uno de los importantes en el Sanedrín, Exacto. pues hoy habría más pastores y más dirigentes unidos al ministerio del Cuarto Correcto. Ángel. Sí, es verdad también que cuando Jesús les da esa comisión, ellos lo que creían es que tenían que predicarle a los judíos. Correcto. Claro que sabían que había muchos judíos esparcidos, pero no sabían, después entendieron que era el mundo entero. Al principio pensaron que era a todos los judíos, estén donde Correcto. estén, Sí, pero sí, que sí. es verdad que era complicado porque sabían que había judíos que estaban muy, muy lejos, ¿eh? Y había que llegar a ellos también, En pero bueno. Tarsis, pues.
Hay algo que debemos tener en cuenta y es que es verdad que normalmente el Evangelio siempre ha sido llevado, como decíamos, por los mismos discípulos que eran bueno, de un talante de perfil bajo a nivel de sociedad, Sí. sin gran cultura, y que Pablo sí, evidentemente destacaba por todo lo que había estudiado antes y por el potencial mental que tenía en todos los aspectos, ¿no? Pero aparte de esto, hemos de recordar también que, como nos insta Ellen White, como cristianos, normalmente suele pasar que se convierten los que somos así para el mundo, los pobretones, los tontitos que entienden el mundo, ¿no? Pero Ellen White nos insta a hacer algo que es totalmente lógico, y es que, aunque seamos simplones, que nos esforcemos en hacernos doctos, pero doctos en todo lo doctrinal. Pero fijaos que si hasta esos momentos, en los tiempos de Ellen White, era importante conocer bien lo que era la sana doctrina, ahora aún es más, Sí. porque la cantidad de engaños que han llegado a surgir por parte satánica, ya veis, cuando presentamos puertas dimensionales, la cantidad de engaños que hay, que son tremendos. Correcto. Ya no solo son cuestiones doctrinales, ¿no? Aún va más allá, Sí. y que es fácil caer por un lado o por el otro. Entonces, como cristianos nos vemos obligados, y a eso se nos insta, a formarnos en todos los campos posibles, en todos, para que de todos modos podamos llegar Sí. a muchos. Claro. Con lo cual, no debemos escudarnos en decir, bueno, es que yo no tengo estudios, y bueno, que hable el otro que sabe más. No, debemos esforzarnos porque recordemos que dentro de poco tendremos que dar testimonio ante concilios, o sea, ya no se trata solo de concilios de iglesia, sino ante magistrados en tribunales, de la fe que tenemos, o sea, de lo que creemos. Imaginaos que os salen unos con teorías de la evolución para echar por tierra lo que crees, otros con cuestiones de doctrina equivocadas, otros con cuestiones de espiritismo, otros a saber con cuántas cosas. Pues de todo eso debemos tener razón para poder defender la causa de Dios. Y es cierto que el Espíritu Santo va a ser derramado intensamente en la lluvia tardía, ya ha empezado y es progresivo, irá más. Sí. Pero para poder participar nosotros de ello plenamente, debemos también estar instruidos previamente, porque el Espíritu Santo no nos inspirará cosas que no tenemos ni idea, nos hará recordar lo que hemos aprendido. Por tanto, quiere decir que cada día no podemos perder el tiempo en pataneras, sino estar por lo que debemos estar. Y por tanto, formarnos. Y es cierto, bueno, como es mi caso, no soy ningún lumbreras. ¿Y qué he de hacer? Pues pedirle a Dios sabiduría, porque tontito que es uno, no se entera de muchas cosas. Pues que Dios nos vaya ayudando a instruirnos. Y eso lo debemos hacer porque es nuestro deber. Nunca pensar, no, los otros saben más, son los que tendrán que hablar. No. Claro. Porque cada uno de nosotros tendrá que dar razón de nuestra fe. Correcto. Y eso sí, pedimos el derramamiento del Espíritu Santo y precisamente esta semana recibía propaganda que emiten desde la Església d'Urgell, en Barcelona, adventistas, claro, de cómo una vez más hacer campañas para llegar a unos y otros, etcétera, y que hay que pedir el Espíritu Santo. Pero es lo que decía Fanny, pero aún no se han enterado que para recibir el Espíritu Santo, el derramamiento de la lluvia tardía, Ellen White dice que es necesario estudiar a fondo las profecías y conocerlas. Si no se hace eso, si no se está por eso, el Espíritu Santo no va a ser derramado. Correcto. Sí, sobre otros sí, pero el que no se centre en esto, fatal, ¿eh? Se queda fuera del Espíritu Santo. Entonces es una gran responsabilidad que tenemos. Y podemos hablar mucho del Espíritu Santo, pero si no empezamos por el primer paso, que es estudiar lo que debemos estudiar, no habrá derramamiento del Espíritu Santo sobre ninguno de nosotros si no hacemos eso. Muy bien. Sí. ¿Algún comentario? Seguimos. Vamos por el primer apartado solo. Dice, Jesús declaró, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El derramamiento del Espíritu Santo les permitiría compartir el mensaje de la cruz con un poder capaz de cambiar la vida y cambiar el mundo. Hechos declara que estos primeros creyentes trastornaron el mundo entero. ¿Estamos trastornando el mundo? ¿Verdad? Bueno, pero el mundo también, mucha gente que realmente no creía en nada, que son ateos, bueno, Víctor creo que tiene bastantes testimonios de esto, ¿no?
Dice el apóstol Pablo, agrega que el Evangelio se predica en toda la creación que está debajo del cielo. En la lección de esta semana nos enfocaremos especialmente en el papel del Espíritu Santo. Bueno, sigamos, vamos a la lección del del domingo, perdón. Jesús y la promesa del Espíritu Santo. Dice, con la promesa del Espíritu Santo, Jesús respondió a la preocupación de los discípulos para dejarlos y regresar al cielo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Está en Juan 16:7. La palabra griega para consolador es parakletos. Se refiere a alguien que viene junto a, con el propósito de ayudar. Nos ayuda el Espíritu, ¿no? Porque realmente lo que estamos diciendo, a veces no sabemos o no vemos la necesidad de dar el mensaje, pero en un momento dado tenemos ese empujón de decir, no, esto tengo que decírselo a esa persona porque lo necesita y no sé por qué. Dice, el problema es cuando, como decía Víctor, o nos vemos como decir, no, es que yo no soy nadie para decirle eso, o yo no tengo el conocimiento suficiente para poder decirlo, ¿no? Y ahí ya estamos juzgándonos a nosotros y cerrando la puerta de poder expandir el mensaje. Tenemos que, en ese caso, dejarnos llevar por el Espíritu, si no, no haremos nada. Dice, el Espíritu Santo está a nuestro lado para guiarnos a los buscadores sinceros. Él prepara sus corazones antes que los conozcamos. O sea, realmente ya vamos a ver a una persona que necesita el mensaje, pero nosotros no lo sabemos. Pero volvemos al mismo, si cerramos esa puerta, esa persona, pues a lo mejor se queda sin escuchar el mensaje, o se lo dará a otro quizás, pero nosotros teníamos esa misión. Claro, eso es una introspección que tenemos que hacer nosotros mismos, darnos cuenta realmente si lo que hacemos es bloquearnos para decir, no, es que tengo vergüenza, no, es que no sé, pero tenemos que superar ese miedo, porque al final es también superar el yo, ¿no? El yo no quiero quedar mal, no quiero hacer el ridículo, pero realmente si nos supeditamos a Cristo, todo eso desaparece, lógicamente. Perdona, Ligori, quería comentar, bueno, lo que estabas comenta lo que diciendo. Bueno, lo que Víctor comentaba, ¿no? De que como discípulos de Jesús tenemos la obligación de instruirnos y de entender perfectamente a cabalidad la verdad tal cual es. En esta semana, en una de las matutinas, leí una cita de Elena White donde hablaba de que la verdad de Dios debe de ser predicada con firmeza. Si en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de predicar, no se nota la seguridad y la firmeza, ¿cómo podemos convencer a la persona? Lógicamente nosotros no somos los que convencemos, sino es el Espíritu Santo, Obviamente. pero aquella persona te está escuchando, te está viendo, Sí. y si tú no hablas muy seguro de lo que estás diciendo, realmente que eso no tiene poder de llegar a la gente. Claro. Entonces, por eso ahí la importancia de esa instrucción, la importancia de poder entender muy bien la palabra de Dios, de saberla defender por nosotros mismos, porque si nosotros estamos seguros de lo que hemos estudiado, vamos a hablar con esa firmeza que necesita la verdad de Dios. Pero ahora la pregunta que yo hago es, ¿solo la firmeza del habla o con nuestros actos? Lógicamente, claro, si esto no va acompañado de un buen testimonio, pues de nada sirve, ¿no? Exacto. Muy bien, seguimos. Vamos a leer textos, a ver que Juan 15, del 26-27, ¿quién quiere leer, por favor? Todos a la vez, ¿no? Por favor. Sí. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. No. Exactamente. Juan. Estás en no primera de Juan. Estoy en San Juan 26, 27. Pero cuando venga el Consolador... Micro. David. Venga, no os peleéis ahora todos. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque estáis conmigo desde el principio. El espíritu de verdad, ¿eh? O sea, tenemos que tener claro que hay espíritu de mentira, lógicamente.
Que esto es lo que mucha gente no sabe diferenciar, lo que decimos, ¿no? Depende de qué doctrina cojan o qué camino cojan, el Espíritu no es de verdad. El cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué es dar testimonio? Después lo veremos, pero a ver si... ¿Qué es dar testimonio? Cuando damos testimonio de una persona, ¿qué estamos dando? Venga, va, todos lo sabéis. Testificar. ¿Y qué es testificar? Porque claro, yo voy a un juicio y testifico, pero ¿qué haces en un juicio cuando testificas? ¿Qué dices? La verdad. Con lo cual estamos testificando a Cristo, decimos la verdad de Cristo. Pero la verdad nuestra es la nuestra como hombre o como mujer o como humanidad, o es la verdad de Dios. Con lo cual tenemos que analizar lo que decimos también, si realmente estamos poniendo nuestra semillita del yo por medio o realmente estamos dando lo que tenemos que dar. Dice, y vosotros dais testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Por tanto, si damos testimonio de una persona es porque hemos estado con él o lo conocemos, ¿no? Porque ellos daban el testimonio de Cristo porque habían estado con él. ¿Cómo podemos conocer a Cristo en este caso y dar el testimonio de él? Leyendo la palabra, ¿no? Lógicamente. Pero entonces una persona que casi no lee la palabra, sí escucha, pero bueno, lee o escucha muchos sermones de mucha gente, puede dar un buen testimonio si realmente no escudriña, no lee por él mismo. ¿Qué creéis? Realmente no, como en todo en la vida y más en esto hay que profundizar, ¿no? Por ti mismo, porque si es una especie de coraza que llevas encima o de careta, cuando te aprieten un poco, pues eso se va a romper por todos lados, ¿no? Hay que profundizar y hay que interiorizarlo en ti de forma que tú ya vivas como Cristo, seas como Cristo dentro de tu esfera y eso ya te salga prácticamente solo con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Correcto. O sea que es estar en Cristo pues son muchas cosas que debes aplicarlas todas en tu vida, ¿no? No Exacto. dejarte ninguna. Exacto. ¿Y es fácil? ¿Zep? No, no es fácil. Es un proceso que va pues poco a poco y con la ayuda de Dios, pues poniéndote en sus manos, pues Él te va refinando. Pero sí que quería yo comentar algo y es que es verdad que muchas veces escuchas algún concepto, alguna idea, algo que presenta alguien y te queda muy claro, ¿no? Aparentemente. Y después puedes hacer la práctica de intentar explicárselo a otro, a un tercero. Y entonces te das cuenta dónde están qué es lo que no te ha quedado tan claro, ¿no? Sí, correcto. Y bueno, aquí es donde cada uno debe de estudiar por su cuenta también y para poder después pues transmitir eso a otros, ¿no? Con claridad y autoridad también. Claro. Es que podemos caer en el error de intentar explicar algo que hemos entendido mal o hemos escuchado por encima y claro, ¿qué pasa? Vamos a explicar algo que es totalmente al contrario. Esto es como, aunque bueno, las diferencias son odiosas las comparaciones, pero el juego del teléfono, es decir, uno dice una cosa bajo y al final no se parece nada a lo que ha dicho el primero. Claro, si solo escuchamos y transmitimos, no estamos predicando, estamos haciendo chisme. Con lo cual tenemos que saber de la fuente es la palabra. Sí, obviamente que nuestra testificación, la perfección de nuestra testificación depende de la medida que tengamos del Espíritu Santo. Y, a ver, el hecho es que hoy lo que está en juego, vemos, por así decir, entre la verdadera iglesia y la falsa iglesia, es como, bueno, la doctrina o la práctica, ¿qué va primero? Porque hoy, ¿no? Lo que se habla mucho, ¿no? El carácter, la práctica, sí, pero si yo tengo la verdad doctrinal, correcto, de base afirmada, eso es lo que va a generar que mi práctica en un momento llegue a ser cada vez más perfecta. Correcto. Cuando yo ya estoy errado desde el vamos, desde la base, ya mi práctica no lo va a hacer. Digamos, siempre se habla pensamiento, palabra y obra, y esa es la cadena. Entonces, por eso, hoy que el mundo, digamos, con el Papa a la cabeza, lo que predica, no, lo importante son las obras y lo otro es secundario. No, lo primero es la doctrina. Lo primero es tener claro cuál es la ley de Dios, cuál es la doctrina, las profecías, y luego lo otro solo va a ir viniendo. Correcto. Entonces, pero porque es normal que en ese desarrollo, si yo expongo a Jesús, bueno, lo más seguro es que todavía no sea del todo perfecto.
que pueda tener unas imperfecciones y eso se va mejorando. Pero eso depende, obviamente, por eso tengo que tener clara la verdad y después en la medida del Espíritu Santo. Y para eso, claro, si yo ni oro, ni medito, ni estudio la palabra, ni doy tampoco, porque todo eso después hay que darlo, pues difícil que yo reciba mucho Espíritu Santo. Correcto. Aclaro que meditar en todo caso es orar. Bueno, yo creo que ya está más que claro. La Biblia lo dice, el lenguaje lo Sí, dice. sí, El por eso cristiano digo, que pero todavía no por si entiende que acaso. meditar es cristiano y es algo sumamente Correcto. importante, pues tiene que empezar a leer su Biblia porque Ahí- quizás no la ahí haya está. leído nunca. Ahí Creo está. que ya ni es necesario que aclaremos una y otra vez que es verdad que lo Correcto. hacemos y de vez en cuando hay que hacerlo, pero es una lástima que tengamos que hacerlo, porque Sí, está sí, más que sí, claro. sí, pero bueno, es también lo que decimos, ¿no? Al final. Muy bien, ¿seguimos? Muy bien, era Juan 16:8. ¿Quién? ¿Jackie? Micro, ¿le pasáis, por favor? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muy bien. Muy bien. Dice, el Espíritu Santo testifica de Jesús. Su objetivo final es llevar a tantas personas a Jesús como sea posible. Su misión es glorificar a Jesús. En este papel, convence a todos los creyentes de su responsabilidad de testificar. Él abre nuestros ojos para ver las posibilidades de las personas que nos rodean y trabaja tras bambalinas para crear receptividad al mensaje del Evangelio. Bueno, lo que habíamos leído antes, prepara los corazones para cuando nosotros llegamos y poder dar el mensaje. Me ha gustado, por un lado, dice, Jesús le dice claramente, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay un devocional que es Recibiréis Poder, que me gustó, os lo quiero leer. Dice, el arrepentimiento como primer fruto, del 2 de marzo. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de despiadadas borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esto está en Salmos 51, 1, 2. Dice, el arrepentimiento es uno de los primeros frutos de la gracia salvadora. En sus lecciones, el hombre caído, nuestro gran maestro, presenta el poder viviente de su gracia, afirmando que, en virtud a ella, el hombre y la mujer pueden experimentar la pureza y la santidad de la nueva vida. Quien viva esta experiencia desarrollará los principios del reino de los cielos. Al enseñar acerca de Dios, conduce a otros a andar por caminos rectos. No llevará al cojo a transitar por senderos de incertidumbre. La obra del Espíritu Santo identifica al que es participante de la naturaleza divina. Cada creyente en quien obra el Espíritu de Cristo recibe tan generoso abastecimiento de la rica gracia que los incrédulos no pueden menos que reconocer que esa persona es controlada y sustentada por el poder divino. Esto los inspira a glorificar a Dios. Pese a todas las invitaciones de Cristo, lamentablemente hay personas que continúan manifestando rasgos de impiedad. A ellos Dios les dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Volveos a mi reprensión. He aquí que yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Proverbios 1, 22, 23. El arrepentimiento del pecado es el primer fruto de la actuación del Espíritu Santo en la vida. Es el único proceso mediante el cual infinita pureza refleja la imagen de Cristo en sus redimidos. En él habita toda plenitud. La ciencia que no está en armonía con Jesús es sin valor. Él mismo nos enseña a reputar como pérdida todas las cosas por la excelencia del conocimiento de Jesús nuestro Señor. Este conocimiento es la más elevada de todas las ciencias que el hombre puede alcanzar. Manuscrito 28 de 1905. Esto está, como os comentaba, en Recibiréis Poder. La página creo que es la 69. De aquí que me ha gustado, ¿qué es el primer fruto del Espíritu Santo entonces? El arrepentimiento, ¿no? Por tanto, gente que predica o que critica o que te dice, te dice, pero aún así te doy mi bendición, pero te deja de todos los colores y más allá, ¿tienen realmente fruto de arrepentimiento? Porque realmente sí, pueden haberse arrepentido en un momento dado, pero
El arrepentimiento en sí es también rebajarse y reconocer que no tenemos la razón en muchas cosas, realmente, ¿no? Dios, David. Una cosa, yo le quería hacer una pregunta. ¿Será que el arrepentimiento también va relacionado con el amor? ¿Será? Sí, lo que pasa que yo lo que veo que hay gente que tiene malentendido el amor con el hacerte sufrir, o que, para decirlo así, ¿no? Es decir, esa frase dice, ¿quién te quiere dar a llorar? Bueno, a veces está muy mal aplicada. Claro, cuando te quieren hacer, supuestamente, ver que no estás en el camino correcto, en la verdad correcta, te llaman de guapo para arriba. Pero luego al final te dicen, pero aún así, te doy mi bendición, Dios te bendiga. Y dices, bueno, ¿y para qué sirve entonces esto? Porque si me dejas de todos los colores, me dices de menos guapo para arriba, realmente tú estás con Cristo, realmente... O sea, dejaba las cosas muy claras Cristo, pero faltaba respeto, o te decía las cosas de una manera que te podías sentir ofendido, depende cómo, ¿no? Te hacía ver las cosas y te hacía entender. Pero claro, yo no veo que haya, como tú dices, amor ahí. Arrepentimiento puede haberlo habido, lógicamente es un momento. Digas. Dime, sigue. Porque, a ver, cuando hay arrepentimiento, al final te acabas uniendo, ¿no?, con aquella persona. Claro, no quieres romper aquella relación, ¿no? Correcto. Por eso el amor, ¿no? Claro. Sí, al menos, gracias a Dios, es de la manera que lo veo, ¿no? Claro, sí. Pues nada, básicamente este era uno de los textos que me gustaba leer. Pues para mí lo tengo muy claro, que si no hay arrepentimiento primero, el Espíritu de Dios no está con esa persona. Luis. Incluso hoy en día pues hay todo un sector de nueva era principalmente que creen que puedes llegar a Cristo sin un arrepentimiento verdadero, ¿no? Para mí, ¿qué es un arrepentimiento verdadero? Pues evidentemente hace primero darte cuenta de la situación lamentable que estás como ser de este universo que te ha creado Dios, y segundamente, pues el segundo paso es aceptar todo lo que viene de Dios, ¿no? Decir, vale, estoy arrepentido, pues acepto tu solución plenamente, ¿no? Entonces, esa solución, ¿dónde la encontramos? En la Biblia. Entonces hay un sector de población muy grande que quieren llegar a Cristo sin la Biblia, ¿no? Quieren llegar a Cristo sin la sana doctrina, quieren llegar a Cristo por su cuenta. Hay otros caminos, según ellos, ¿no? Y esto es un error muy grande, evidentemente, pero está llevando a mucha gente de la nueva era a creer cosas, en fin, a engañarse, ¿no?, en este sentido. Sí. Muy bien, dice... En otras palabras, trabajan los corazones para ser conscientes de una profunda sensación de alineación de Dios y en la necesidad del arrepentimiento. También convence al mundo de justicia. De nuestra justicia no, la justicia de Dios en todo caso. El Espíritu Santo no solo revela el pecado, sino además nos instruye en justicia. Él revela la magnificencia de la justicia de Jesús en contraste con nuestra propia inmundicia. El papel del Espíritu Santo no es simplemente enseñar los malos que somos, es revelar cuán bueno, amable, compasivo y amoroso es Jesús y moldearnos a su imagen. Por tanto, la imagen que tenemos que tener siempre es la de Él. Cuando contestamos a alguien, cuando estamos intentando debatir una falsa doctrina y tal, tenemos que tener, lógicamente, la figura de Cristo, ¿no?, delante, como Él lo hacía, con el amor que decía David. Porque claro, hay que tener amor para esa persona, pero decir las cosas contundentes, pero con amor. Y dice que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ajá. ¿Y de juicio? ¿Dónde está el juicio? Que si empezó, que si no empezó el juicio de los vivos, que empezará cuándo, que no sabemos, que todavía no, que no. Correcto, sí. No si se tenemos quiere, el Espíritu no se Santo, quiere saber. ¿deberíamos ya saber eso? Bueno, más bien no se quiere saber. Bueno, por eso. No se Es decir, quiere hay saber. muchas, hay evidencias, digamos, de quién está recibiendo el Espíritu Santo y también de quién no lo está recibiendo porque no quiere, obviamente. Pero de juicio, no solo Sí, de sí, pecado, sí, de justicia, sí. De nuestro pecado, de la justicia de Cristo, nuestra necesidad de ella, pero de juicio también. Exacto. Y el mundo cristiano, que directamente no sabe nada del juicio, bueno, necesitan el Espíritu Santo, claramente. Exacto. Dice, testificar es simplemente cooperar con el Espíritu Santo para glorificar a Jesús. Bueno, de aquí saco también otra cita, que en este caso no me he apuntado de dónde es, pero bueno, es de Ellen White también. Dice, todo el ser
tiene el privilegio de dar un testimonio decidido en todo respecto, mediante nuestro semblante, genio, palabras y carácter. Debemos testificar que el servicio de Dios es bueno. Así proclamamos que la ley de Jehová es perfecta, que le vuelve al alma. Esto está en Salmos 19:7. Perdonad, pero no me apunté de qué texto, de qué devocional lo saqué. Dice, todo ser tiene el privilegio de dar un testimonio decidido en todo respecto, mediante nuestro semblante. ¿El cristiano tiene que estar triste? El semblante, otras traducciones de rostro, pero bueno. Claro, nuestro semblante es, por mucho que te penurias, tal, bueno, uno mismo a veces se da cuenta de que le caen por todos lados los palos y al final dices, bueno, pero ¿esto qué es, no? Tengo que levantar cabeza ya porque no puede ser. Pero bueno, tenemos que realmente pensar en eso, porque muchas veces no pensamos en la cara que transmitimos. Porque Víctor, me acuerdo que comentaba, ¿no? A veces tenemos que dar las ganas de que esa persona diga, oye, pues, ¿qué tiene esa persona que me transmite, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Tiene algo especial que quiero estar con esa persona, ¿no? El semblante, quieras o no, pues eso, claro, si una persona ahí con ojeras, tal, hecho polvo y a más, que con una cara de malos amigos que no te acercarías, pues lógicamente transmitir el mensaje será muy difícil. Genio. ¿Quién tiene buen genio hoy en día? Quiero hacer una alusión con eso de la tristeza, y es verdad, por regla general nosotros no tenemos que estar tristes. Pero también hay situaciones que creo que si no estamos tristes, quizás la gente también pueda dudar. Dice, lógicamente, claro. ¿Y por qué lo digo? Hay sabemos que hay una religión que es el taoísmo, que viene de un tal Lao Tse. Bueno, uno de los grandes sucesores de Lao Tse fue uno que se llama Chuang Tse. Y dice que él, cuando murió su esposa, ya era grande y había muerto su esposa, la gente va a visitarlo y él estaba feliz, contento, cantando. Y le dicen, pero ¿por qué? Se acaba de morir tu mujer y tú... Bueno, yo nunca pedí ni pensé que iba a vivir para siempre. Es decir, eso se da mucho en el mundo, digamos, oriental, pagano, como que nada me afecta, ¿no? Entonces también, si nosotros actuamos de esa manera, digamos, de que situaciones de dolor, también pensamos que ser cristiano es estar con una sonrisa de oreja a oreja, pues también puede dar una evidencia de que el Espíritu Santo en ese momento no está actuando de la mejor manera, ¿no? Lógicamente, pero tenemos la esperanza. Eso sí. Bueno, estábamos en el genio. ¿Quién tiene buen genio normalmente cuando tiene que transmitir algo? Ahí está el tema, ¿no? Tenemos que pedirle a Dios que nos controle ese genio, porque el genio, lógicamente, volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando hablas con alguien o estás con alguien que ya ves que salen los rayos de las muelas, pues ya no te digo, ¿cómo vas a transmitir un mensaje así, no? Palabras y carácter, bueno, pues lo mismo, ¿no? Tenemos que controlar las palabras. Estamos en el mundo, lógicamente, y en el mundo se nos contagia a todos si estamos con personas del mundo, es que es normal, pero claro, tenemos que saber controlarnos eso. Por eso dice, debemos testificar que el servicio de Dios es bueno. Muy bien, sigamos. En el poder del Espíritu y bajo su guía testificaremos de este asombroso Cristo que ha transformado nuestra vida. Y ahora sí, también aquí tengo otra cita que es del deseado de todas las gentes, justamente el capítulo que habla de Nicodemo. Justo que creo Víctor sacó esta cita en la primera conferencia del Espíritu Santo, pero me gustó y creo que es buena ponerla aquí. Dice, cuando el Espíritu de Dios se posesiona en el corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado, las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia a las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro o el semblante refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Bueno, todo lo que hemos estado diciendo, analizando, esta cita lo engloba todo. Nos dice bien claro, ¿no? Cuando el Espíritu de Dios se posiciona en el corazón. Si el Espíritu de Dios no está en el corazón, todo lo otro hemos visto que fallará, está claro. Al final no tendremos ni buen carácter, ni buenas palabras. Por tanto, si falla algo, el Espíritu de Dios está, pero está ahí que se está yendo. Tenemos que analizarnos realmente si estamos donde tenemos que estar. ¿De acuerdo? Muy bien, y tenía otra cita por aquí, si no recuerdo mal. Yo me fui apuntando citas esta vez.
Exacto, y esta creo que tampoco. Sí. Dice, los niños y los jóvenes necesitan la influencia de un ejemplo gozoso, necesitan instrucciones agradables. Por medio de un ejemplo de paciencia y tolerancia, el padre cristiano ha de enseñar que el mal genio y la rudeza no tienen lugar en la vida del creyente en Cristo, que estas cualidades son desagradables a Dios. A medida que sus hijos lo vean trayendo a su vida los principios de la verdad, ellos también serán llevados a luchar contra los malos hábitos y prácticas, y con ustedes reflejarán la bondad y el amor de Dios. Esto está en Señales de los Tiempos, 14 de noviembre de 1911. Bueno, como padres, muchos problemas tenemos y los transmitimos a los hijos, ¿no? Y realmente es un trabajo muy duro, porque claro, el mal genio y la rudeza, decirle que no sean así cuando tú a lo mejor estás transmitiendo eso es muy complicado, realmente. Por eso es una de las épocas que, como decía Ellen White, no es mejor no tener hijos ahora, porque todo nos está llevando realmente a estar en conflicto más cada día, ¿no? Muy bien, pues venga, pasemos ya al lunes. Esto me recuerda a algunas citas que tiene Ellen White, de cuando habla, y es algo que todos podemos experimentar, para bien o para mal, cuando la persona está fuera de su hogar y vuelve a su casa, ¿tiene ganas de entrar en su casa? Buena esa. ¿Por qué? Sí, bueno, sí, si sí, está sí. solo no tendrá mucho problema, igual tiene un gato, un perro, o Sí, está solo del todo, correcto, no sé. correcto. Pero claro, ya no va a encontrar malas caras, ni buenas caras tampoco. Correcto. Pero cuando uno está fuera y regresa a casa después de trabajar o de estudiar o lo que sea, tiene ganas de cruzar el umbral de la puerta y ver qué respuesta habrá o qué se encontrará, aunque él no pronuncie palabra. Exacto. Porque el hogar es la clave para sentir lo que es el cielo. Por eso se nos hizo todo en plan de familia, ¿no? Para que aprendiésemos lo que es la familia celestial y el aprender a convivir, a estar alegres, a compartir los problemas de unos con otros, pero siempre desde la parte del ánimo, ¿no? Nunca de pegar la bronca. Y eso es algo que a veces no lo pensamos, pero yo siempre recordaré cuando trabajaba pintando con un señor italiano, y que mi hermano, pues tú lo conoces seguro, Vittorio. Y este hombre, en ese momento él tenía unos 45 años, y recuerdo, claro, yo era un chaval joven, y él siempre me contaba lo mal que estaba con su mujer, que estaba, bueno, fatal, pero él era de no pelear. Pero ¿qué hacía? En vez de ir a casa y aguantar lo que le viniese, él lo que hacía pues era buscarse trabajos después de la faena, porque trabajamos para un empresario, y se buscaba sus remiendos. Ir hasta las 10 de la noche después, hasta que terminara el trabajo, tantos días como pudiera, para no estar en su casa, para no estar con su esposa. Dices, ostras, pero esto es un martirio, ¿esto qué es? Bueno, pues lo que había que procurar, ¿qué era? Bueno, en este caso, ninguno de los dos, que yo sepa, eran creyentes. Con él estuve hablando mucho y gracias a Dios paraba mucha atención, ¿no? Prestaba mucha atención. Pero la esposa no lo sé. Y la verdad es que eso es algo que podemos decir, bueno, es que ellos no son creyentes o no eran adventistas o no sé. No, pero ¿y eso no pasa en hogares adventistas? ¿No puede pasar en nuestros hogares? Sí. Y es algo que deberíamos pensar mucho, porque podemos hablar mucho hasta del Espíritu Santo. Pero si en casa tenemos ese mal ambiente, ese mal rollo, ¿dónde va a estar el Espíritu Santo? Correcto. Porque es que si no están los ángeles, tampoco estará el Espíritu Santo, que es el que los mueve a ir allí. Correcto. Por tanto, ¿qué ambiente generamos nosotros mismos? Y eso, evidentemente, va a influir en la educación si hay hijos. Sí. Por tanto, ojalá todos nos pusiéramos bien las pilas con el Señor, ¿no? Y fuésemos conscientes de que hemos de procurar que el primer lugar donde se irradie el ser cristiano sea en el hogar. Y si eres cristiano en el hogar, lo serás fuera. Pero el cristiano que quiere ser cristiano fuera, pero cuando llega a su casa ni es cristiano ni es nada, eso es una porquería de cristiano en todos lados. Porque es una pantomima, es un teatro que se vive. Es muy y así hipócrita. no puede ser. Sí, Bueno, pues es algo que todos deberíamos reflexionar para hacer que la gente que incluso venga a nuestra casa se encuentre tan a gusto que no se quieran ir, porque noten que hay el Espíritu Santo allí, aunque quizás no sepan ni que existe el Espíritu Santo aún, ¿eh? Correcto. Pero eso es lo que deberíamos procurar. Claro. Si nosotros estamos en consonancia con Dios, los ángeles de Dios estarán con nosotros.
Si nosotros no estamos, los ángeles de Dios allí tampoco estarán. No. Y recordemos que eso no solo implica el carácter y nuestras reacciones, sino también incluso el orden en casa y la limpieza, ¿eh? Es fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, es lógico. Si los ángeles eso lo deploran, imagínate tú cuando vas a casa de alguien que tiene la casa hecha una guarrada. Ya no estás a gusto. O todo desordenado, patas para arriba, ¿no? Correcto. Bueno, pues mucho menos los ángeles. Por tanto, entonces nuestro carácter en consonancia con quién estará, con Dios o con el diablo. Pues es que hay tantos detalles que no somos conscientes. Y podemos hablar mucho de arrepentimiento y de perdón y de muchas cosas, pero si no empezamos por lo básico, que es nuestro propio hogar, Correcto. y nosotros la relación con los nuestros, como decimos aquí, ya podemos plegar, ¿eh? Ya podemos plegar, ya podemos terminar. Sí, 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 correcto. Perdona, Ligor, yo quería comentar algo, bueno, referente a lo que está diciendo Víctor, la importancia que le da de Nahuay a la familia y a que debe de ser un hogar. Bueno, habla de una preparación, ¿no? Y el hogar es un símil Sí. del cielo y de esa relación que hay entre Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Y recomendar a la gente que si no ha visto la matutina para el día de hoy, que es acerca de los cultos familiares, algo que en todo hogar adventista y en todo hogar cristiano debería de haber, porque es algo muy importante que une a la familia. Correcto. Y bueno, ahí da muchos consejos y Dios, bueno, ya días lo venía queriendo preparar y no había podido, pero el día de ayer pude hacerlo. Y quiero comentar una experiencia que me pasó anoche, que se lo comentaba a Víctor. Bueno, se lo comentaba, no le he dicho lo que me pasó, pero le comentaba que anoche me pasó algo raro cuando estaba editando, precisamente esta matutina. El día de ayer, por cuestiones de aquí, de que nos están haciendo obras, pues pude empezar a grabar hasta casi las 8 o algo así de la noche, matutina, y grabé 3. Y eran temas un poco importantes, el culto familiar, y grabé 2 matutinas acerca de la falsa venida de Satanás, que ya se irá emitiendo entre el domingo y el lunes. Y anoche terminé casi a las 12 de la noche más o menos de grabar y estaba editando la del día de hoy, que es el culto familiar. Y eran más o menos entre la 1 de la mañana, 12, 1 de la mañana, porque como a las 2 de la mañana me fui a dormir. Y estaba yo editando y estaba en la sala, ¿no? Y están las balconeras, porque están las persianas bajadas y hay reflejo, bueno, hace como un tipo de espejo, ¿no? Y yo estaba editando y yo ya a ratos no miraba, solo miraba de reojo que por una de las balconeras pasaba algo. Yo decía, ¿y será algún mosquito, una mosca o algo? Y empezaba a ver por todos lados, pero no había nada, porque de hecho cuando son algo grandes, que es cuando se ve el reflejo, se escucha, ¿no? Bueno, pero no le ponía atención. Luego seguía y volvía a pasar. O sea, miraba una sombra de algo en el espejo. Y digo yo, qué raro esto. Y bueno, en ese momento me empecé a asustar un poco, porque Víctor ya estaba durmiendo, bueno, y Yulia también. Y bueno, pero seguí, ¿no? Un poco. Y luego cuando volví a pasar a cada momento, y luego ya pasó totalmente tenemos una chimenea, que es una imitación de piedra, y luego vi que la sombra pasó por ahí. Entonces ya dije yo, esto no es normal. Y en ese momento, bueno, claro, me empecé a asustar más, pero empecé a decirle al Señor, bueno, lo que sea, Señor, que la sangre de Cristo me cubra. Y de repente, cuando se había ido un poco, luego volvía otra vez, y lo que yo sí sentí es que como que alguien me pasó como un pañuelo de seda por las piernas. Entonces ya dije yo, esto sí que ya no es nada normal, ¿no? Y bueno, en ese momento empecé a ver, bueno, qué importantes eran al menos este tema y estos 2 temas y la obra que se está haciendo con las meditaciones matinales, que el diablo realmente no le gusta, porque ya noté yo que lo que me estaba pasando en ese momento no era algo totalmente normal, era algo raro. No vi a nadie, pero sí vi sombras y sí lo sentí, ¿no? Y realmente dije, bueno, el diablo quiere que me dé miedo, que deje de hacer todo esto, mas sin embargo, Dios está conmigo. Y en ese momento
en otra ocasión a lo mejor yo, bueno, dejo de editar y me voy a dormir, pero no, lo seguí haciendo. Yo le pedí al Señor y luego sentí paz y tranquilidad. Y luego de eso no volvió a pasar. Siempre estaba ahí un poco pendiente, pero bueno, logré terminar de editar la matutina que tocaba el día de hoy y me fui a dormir. Y ya en la oración yo le dije al Señor, Señor, el diablo ya veo que no está nada contento con este trabajo que se está haciendo y con esta obra que estamos haciendo. Entonces, que Dios nos dé la fuerza para poder continuar y para poder seguir. Y sobre todo, por eso digo a la gente, los cultos familiares son algo muy importante. Y ella hablaba de que tienen un carácter eterno en cada una de las familias, que solo en la eternidad se verá realmente el trabajo que se hacen con ellos. Y para muestra es que anoche cuando lo estaba haciendo, justamente estaba editando esa matutina, me pasó esta situación. Lo quería comentar para que la gente vea, ¿no? Que claro, la importancia también que tiene la familia en la viña del Señor, ¿no? Correcto. Sí, sí, la verdad es que sí. Muy bien, pues vamos al lunes. Dice, una iglesia llena de poder. Vamos a leer Hechos 2, 41 y 42. Josep. Hechos 2, 41 y 42. Claudia. Después del 4.4. Hechos 4.4. David al 31, ¿sí? David al 31. 4.31. Sí. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien. Y ahora 4.4, Claudia. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Muy bien. El 31, David. Cuando hubieron orado, el lugar en donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo de la palabra de Dios. Muy bien. Lorena, el 5.14, por favor. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Muy bien. 42, ¿quién quiere leer? Luis. O alguien que no haya... Ah, el Ángel, el Padre Ángel ya está. Sí. Lea. Sí. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El 6.7, ¿quién me quiere leer? 6.7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muy bien. Y el último, el 16.5, por favor. Así que la iglesia era confirmadas en la fe y aumentaban el número de cada día. En número cada día. Exacto. Hoy en día hay este número tan elevado de bautismos en la verdad. Pero ¿y en otras verdades? Los evangélicos, por ejemplo, hacen bautismos de ¿cuántas? A lo mejor en estadios, quizás, ¿no? Porque por lo que había escuchado, en Argentina, por ejemplo, se hacían, venga, 1.000, 2.000, vamos, en África ya, pero realmente son bautismos de Dios, para Dios, son bautismos para hacer números, ¿no? Bueno, primero de todo, vale la pena decir que hay diferencia entre continentes y países. Porque una cosa es lo que pueda pasar en Latinoamérica, donde se pueden convertir la gente a montones, porque van a estadios a oír predicaciones. Correcto, sí. Y otra cosa es aquí. Aquí vete a predicar tú a un estadio y como no hables a la hierba, no lo tienes claro, ¿no? Bueno, claro, son diferencias de cultura, de creencia, de formas de ser, y eso marca una pauta tremenda. Pero bueno,
Personalmente creo que estamos viendo cómo el Espíritu Santo se está derramando progresivamente. Correcto. Porque prácticamente cada semana estamos recibiendo testimonios, a diario prácticamente. Correcto. Bueno, Luis lo sabe, que le suelo enviar los que voy recibiendo, menos de los que me olvido. Y estamos recibiendo mensajes de gente que se está bautizando en distintos lugares. Y ahora vamos a tener bautismos aquí, si Dios quiere, el día 22 y el 29. Y son bastantes personas. Bueno, pues no sé, que te lo diga mi hermano Josep, si esto lo veíamos en la iglesia hace unos años, ni de casualidad, ¿verdad? Pues, No, claro. Pues algo está pasando. Sí. Y eso es progresivo y va en aumento, y gracias a Dios. Gracias a Dios. No, claro, yo quería diferenciarlo con el hecho de no, vamos a bautizarnos todos, que ya crece, vamos a bautizarnos, ¿no? Bueno, ya. También hay que saber que eso pasará a partir, digamos, de la ley dominical, cuando se derrame ya completamente la lluvia tardía. Eso volverá. Muy bien. Muy bien. Dice, la intención de Lucas es escribir el libro de los Hechos, es compartir con cada lector el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Dice, ya sea que se trate de un solo individuo como Lidia, el carcelero de Filipos, una esclava poseída por un demonio o el eunuco etíope, Lucas toma nota y registra el movimiento del Espíritu Santo en los corazones de estas personas. El punto importante aquí es que detrás de cada uno de los grandes números hay seres humanos individuales, cada uno hijo de Dios por quien Jesucristo murió. Sí, nos gustan los números grandes, pero al final la testificación es a menudo un esfuerzo de cada uno, de uno a uno. Es decir, nosotros cuando vamos dando el mensaje, como dice Víctor, no damos mensajes a estadios, tenemos que ir trabajando uno a uno, ¿no? Dice, Javier llegará, pero por ahora estamos ahí. Dice, para facilitar el rápido crecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento se plantaron nuevas iglesias. Bueno, poco a poco vamos viendo también que la verdad está dando grupitos alrededor del mundo, ¿no? En este caso, el ministerio, bueno, tiene ese testimonio, ¿no? Muy bien. Vámonos al martes. Venga, dice el Espíritu Santo y la testificación. Dice, a lo largo del libro de los Hechos, el Espíritu Santo está poderosamente presente. Él ministraba a los creyentes y a través de ellos testificaban por su Señor una variedad de formas. Los fortaleció para enfrentar las pruebas y los desafíos de ser testigos en una cultura hostil. Los condujo hacia buscadores de la verdad sinceros. Preparó los corazones de las personas en ciudades enteras antes de que los creyentes vinieran a esas ciudades. Abrió puertas de oportunidad con los que nunca soñaron y fortaleció sus palabras y sus acciones. Bueno, vamos a ver ahora pues, ejemplos de cómo fortaleció el Espíritu Santo, ¿no? a los apóstoles. Vamos a leer Hechos 7:55. ¿Quién quiere leer? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Muy bien. Como decíamos, Esteban no era ningún teólogo, pero el Espíritu le dio la posibilidad de poder hablar, ¿no? y debatir y poder refutar ante el Sanedrín, ¿no? 8:29, por favor. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Quién era Felipe? ¿Era un creyente realmente? ¿Era un judío? Era un eunuco, ¿no? En este caso, pero... Perdón, Felipe, me he equivocado. Etíope. Es que me apunté Felipe, pero estaba con Felipe, perdón. Exacto, el etíope no era ni judío ni creyente, pero sí había leído, ¿no? la profecía, pero no la entendía. No la entendía, por eso necesitó que alguien le explicara, pero... Bueno, él aparentemente era, aunque sea en algo creyente, porque dice que había subido a adorar a Jerusalén. Venía del reino de Saba, digamos, exacto. Así que algo quedó ahí. Ahora, claro que no tenía el conocimiento seguramente que tenían los judíos, eso está claro. De hecho, aquí voy a meter baza, ¿no? Ya que muy bien, así me gusta. Probablemente sería de la tribu de Joctán, ¿no? La que ocupó estos semitas, ¿no? Que ocuparon pues claro. Arabia en su momento y bueno, ahí quedó esa semilla, ese remanente, ¿no? Bueno, ese pueblo, digamos. Muy bien. Muy bien, vamos. 11:15. ¿Quién quiere leer? ¿Josep? Venga. Ah, vale, comentario. No, yo quería comentar que a lo que se dice aquí acerca del Espíritu, ¿no? Dice que el Espíritu le dice a Felipe, ve y júntate a ese carro. Sí.
Bueno, si como muchos dicen el Espíritu solo es un poder, una fuerza, ¿cómo es que habla? ¿Cómo es que ordena? Exacto. Porque el libro de Hechos es fantástico en el sentido de que da a entender realmente qué es el Espíritu Santo. Y lo muestra realmente como Dios. El mismo Pedro dice a Ananías y Zafira, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Porque has mentido al Espíritu Santo. Correcto. Es decir, que es destacable que para aquellos que no creen en el Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad, oye, que se lean el libro de los Hechos de principio a fin. Correcto. Ya desde el inicio, Él da poder a los discípulos para que vayan a Jerusalén, a Samaria, hasta el último de la tierra, y luego vemos cómo actúa en diferentes escenas con ellos, con Pablo, con Pedro, con Juan, etcétera, etcétera, Felipe. Entonces ahí está esa tercera persona, y lo que hace, y lo que dice, y lo que recuerda, y lo que aconseja, y lo que ordena. Correcto, correcto. Un poder, una fuerza, no puede hacer eso. No. Es decir, que no se entiende cómo no se puede aceptar entonces al Espíritu Santo como Dios. No se entiende. Francamente yo no lo entiendo, porque leyendo esto es inconcebible. Bueno, es que queda muy claro, sí, más que el agua. Van a decir que es Cristo, como el Espíritu del Señor es Cristo. Pero ¿por qué no Bueno, pero es que Bueno, porque si nos no, fijamos, sí. el papel del Espíritu Santo, ¿cuál es? Llevarnos a glorificar a Cristo. Correcto. Porque Él lo que hace es glorificar a Cristo. ¿Y Cristo qué hace? ¿Glorifica a quién? Al Padre. ¿Y el Padre qué hace? Nos da su Santo Espíritu para que comprendamos la palabra. Exacto. Es decir, que los tres están trabajando en sintonía. ¿Para quién? Para la redención y la salvación del ser humano. Correcto. Pero los tres trabajan. ¿Quién revela la palabra de Dios? La Biblia. El Espíritu. Bueno, el al Espíritu final, Santo. claro, la Biblia está hecha por inspiración, si no, Claro. Es decir, que difícilmente. Si no, ¿quién glorifica a Cristo? Si Cristo glorifica al Padre, ¿quién glorifica a Cristo? pasa que, claro, como a veces el Espíritu Santo se le dice es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios, entonces no es una tercera persona. Correcto. No, pero son los títulos que se le da al Espíritu. Claro. Pero se excusan en que también hay una cita del lenguaje que son los ángeles. Sí. Ya sí. se lo interpretan y Sí. ya no lo sacas de aquí. Sí, sí. Para todo tiene una excusa. Bueno, estábamos en 11:15, si no me equivoco, ¿sí? Y cuando comience a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Bueno, este trocito, si leemos un poquito antes, es el tema de los animales, ¿no? O sea, cuando tienen la visión de los animales para que pueda ir a los gentiles. Aquí es donde se acogen a esto para comer de todo, ¿no? Ya. O sea, imaginemos que si no leemos bien, si no escudriñamos, vamos a aplicar muy mal la palabra de Dios. Porque los evangélicos, por ejemplo, dicen, no, mira, ves, como vio animales, que podía comer animales impuros, ya, venga, para adelante, ¿no? Y puedo comer cualquier cosa. Bueno, pero si lees un poquito más, ya ve que se dio cuenta de que tenía que esparcir el evangelio a los gentiles. Por eso los consideran impuros ellos también, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando no hay espíritu de verdad, no hay espíritu de Dios, no se quiere entender. Dicen, no, hombre, no, pero con lo bien que me lo paso yo, no, claro, pero realmente Dios nos pide sacrificios también, y ese es uno de ellos, ¿no? Por tanto, claro, estos libros están muy bien para darse cuenta de muchas cosas, como dice Josep, pero claro, el problema es tener la sinceridad, buscar la sinceridad de Dios para poderlas entender. Cuando hay algo que nos chirría, ya no lo apartamos, ¿no? Directamente, es así. O sea, no hay más. Es que no podemos discernir la palabra con mente humana. No podemos. Solo el Espíritu Santo te hará ver la verdad, solo Él. Solo Él te interpretará la palabra. No podemos interpretarla. Luego vienen los errores, ¿no? ¿Por qué hay tantas religiones cristianas en el mundo? Bueno, claro. ¿Por qué? Y todas dicen que tienen la verdad. Sí. ¿Están todas dirigidas por el Espíritu Santo o están dirigidos por alguna mente caprichosa? Correcto. Entonces, el que tiene la verdad, ese sí está dirigido por el Espíritu Santo. Y ese comprende los pasajes, las verdades, las doctrinas, todo lo que está en la Biblia. Correcto. Pero si el Espíritu Santo no actúa en la mente y uno se deja gobernar y llevar por él, no puede entender. Y llegará
a errores tremendos, errores que, bueno, su salvación está en juego. Correcto, correcto, sí, sí. Bueno, lo mismo que hablabas antes, lo que decíamos, si Pablo demostraba con argumentación, incluso con hechos, cómo era, que Cristo era Dios, lo querían entender, al final no, ¿qué les interesaba más? Estar por lo que estaban, oye, no nos interesa esto. Por tanto, al final lo que decimos, ¿no? Queríais comentar algo. Muy bien, 15:28, este también va de comida, quiero recordar. ¿15:28 y 29 o 28 solo? Sí, 29 también, perdón. Vale. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos y de sangre y de estrangulando y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. ¿Estaba diciendo algo nuevo aquí? Lo de comer sangre ya venía del Levítico, ¿no? Con lo cual, realmente, ¿qué estaba? ¿Estaba diciendo algo diferente? No, y lo de fornicar también. O sea, simplemente aquí lo que estaba diciendo es recordar. ¿Pero por qué? Porque había mucha gente que, volvemos a lo mismo, ¿no? No, si los alimentos, es igual, de una manera o de otra, entran y salen, ¿no? No, pues realmente no es así. Bueno, esto está siendo utilizado también desde hace muchísimos años por el mundo evangélico para decir, aquí no dice que había que imponerles el sábado, porque eran gentiles, por claro, tanto ya claro, no hace falta. sí, no, claro. A buscar excusas. Sí, las que quieras. Muy bien, 16:6, por favor. Dice la visión del varón macedonio. A través de Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Bueno, Josep, ¿qué tenías algo que decir de esto? No, algo. Lo has dicho antes. Sí, claro, es que les prohibió. Les prohibió. Exacto. Supongo que les hablaría, ¿no? Sí, de alguna manera, ¿no? O a lo mejor es pues una barrera invisible y no podían pasar. No, claro, es que a ver, es que es ilógico, ¿no? Es ilógico. Muy bien. Y el 10, lo hemos leído, el 16, 6, 10, ya lo hemos leído. Muy bien, dice, ¿cómo ministró el Espíritu Santo a los discípulos que testificaban cada una de las experiencias enumeradas en estos versículos de la Biblia? Dice en otras palabras, ¿cuáles fueron algunas de las diversas cosas que hizo el Espíritu Santo en estas situaciones? Bueno, ya lo hemos ido comentando, ¿no? Todo cómo ha ido, cómo los iba dirigiendo, cómo los iba, en este caso, ¿no? No los dejaba ir, bueno, porque les iba diciendo cómo tenían que ir haciendo. Muy bien, como es tarde, vamos avanzando. Vamos a la lección del miércoles. Dice, el Espíritu, la palabra y la testificación. Dice, la palabra de Dios estaba en el corazón mismo del testimonio de la Iglesia del Nuevo Testamento. El sermón del Pedro el día de Pentecostés se basó principalmente en el Antiguo Testamento para demostrar que Cristo era el Mesías. El discurso final de Esteban fue un repaso de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo iban a hacer si eran gente sin estudios, sin el poder del Espíritu? Porque nosotros no lo podemos aprender, tenemos la palabra, tenemos la Biblia para poder estudiarla, pero ellos lo tenían. Sí tenían los rollos, pero lógicamente no eran gente que estuvieran estudiando, ni mucho menos. O sea, eso es imposible. El discurso, vale, Pedro mencionó que Dios ha enviado su palabra a los hijos de Israel, Hechos 10, 36. Y luego compartió la historia de la resurrección con Cornelio. El apóstol Pablo se refirió una y otra vez a las grandes predicciones del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías. Y Felipe explicó cuidadosamente a un deseoso etíope el significado de la predicción mesiánica en Isaías 53, lo que hablábamos antes, ¿no?
En cada caso, los discípulos proclamaron la palabra de Dios, no la propia. Aquí está el tema. Es decir, cuando predicamos nuestra propia palabra, nuestra cucharada, para decirlo así, es cuando nos desviamos del tema, ¿no? La palabra inspirada por el Espíritu fue la base de su autoridad. Bueno, leamos Hechos 4:4 y 31, pero creo que ya hemos ido leyendo, ¿no? Antes, si no recuerdo mal. Bueno, vamos a leer la segunda de Pedro, 1:21, por favor. ¿Quién la quisiera leer? ¿Clara? Léela, por favor. ¿No tienes? Ahí la tienes. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. Hebreos 4:12, Claudia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien. Vamos a leer una nota de Ellen White del devocional Recibiréis Poder, que creo que nos irá bien también aquí. Dice: escritores impresionados por diferentes aspectos, del 3 de agosto, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21, que es el que hemos leído. Presentada por diversas personalidades, la verdad en la Biblia aparece en sus variados aspectos. Un escritor percibe con más fuerza cierta parte del mensaje, comprende los puntos que armonizan con su experiencia o con sus facultades de percepción y apreciación, ¿no? Tenemos el ejemplo de Luis. Luis, en el momento que hablamos de algo, depende de qué de geografía o ¿no? digamos de tribus, ahora ya sabes determinar, o sabes tenerlo, ¿no? Lógicamente, cuando escribimos algo, pues tenemos nuestra experiencia también, ¿no? Otra nota más bien, otro aspecto del mismo asunto, y cada cual, bajo la dirección del Espíritu Santo, presenta lo que ha quedado inculcado con más fuerza en su propia mente. De aquí que encontraremos en cada cual un aspecto diferente de la verdad. Bueno, esto es lo que ha presentado en todo caso Ángel, ¿no? Que somos una rueda dentro de la otra rueda al final, ¿no? O sea, somos pequeños engranajes de un equipo, si no, no podría funcionar. Si falta una rueda, lógicamente el reloj se para. Pero perfecta armonía entre todos ellos. Y las verdades así reveladas se unen en perfecto conjunto, adecuado para satisfacer las necesidades de los hombres en todas las circunstancias de la vida. ¿Es correcto? O sea, estamos atrayendo gente que a lo mejor busca lo que hablábamos, ¿no? En este ministerio se habla de tantas cosas, de tantos temas, que atrae a gente dispar, ¿no? de todos los aspectos. Gente que les interesa los ovnis, pues también vienen para acá porque se ha hecho una presentación de los ovnis, ¿no? Se ha hecho una presentación de puertas dimensionales, o sea, hay muchos temas que están atrayendo a gente de diferentes partes del mundo y de diferentes, cosas que quieren saber, necesidades, ¿no? Dios se ha dignado comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y Él mismo, por su Espíritu Santo, habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Guió la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Aunque llevado a todos los vientos en el vehículo imperfecto del idioma humano, no por eso deja de ser el testimonio de Dios. Y el Hijo de Dios, obediente y creyente, contempla en ello la gloria de un poder divino, lleno de gracia y de verdad. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de las experiencias religiosas. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñanza, para reprensión, para corrección, para instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, estando cumplidamente instruido para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16, y también está en el Gran Conflicto, introducción 8 y 9. Por tanto, la escritura está inspirada, ¿no? Sí, dime. Ahora tú lo has dicho, es inspirada por Dios, ¿no? Correcto. Y luego en otro lugar dice que fue por medio del Espíritu Santo. Correcto. ¿No? Quien inspiró las Escrituras. Claro. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo?
Dios, ¿no? Efectivamente. Antes hablábamos de que si hay esa tendencia de que los ángeles pueden ser el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Mirad, en Apocalipsis 19, 9 y 10 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y él me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Es decir, Juan quiere adorar al ángel. Que sería Y el ángel le dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Claro, no es el Espíritu. ¿No dice que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles? Correcto. Entonces aquí no admiten la adoración del ser humano. Y en cambio, ¿por qué al Espíritu Santo se le puede injuriar, se le puede ofender? Y en el bautismo, ¿cuántas palomas eran? Una bandada de palomas que descendieron sobre Jesús. Claro, claro, sí, es que al final... Yo quería también comentar algo sobre el tema del Espíritu Santo, y lo que a nosotros nos atañe es la lluvia tardía, ¿no? Víctor hablaba, ¿cómo vamos a recibir la lluvia tardía si despreciamos las profecías, ¿no? Y la Biblia lo dice, no desechéis las profecías, no apaguéis el Espíritu. Una cosa en consecuencia de otra. Pero hay algo, digamos, que es, bueno, uno de esos tantos sellos o particularidades realmente de este ministerio, desde ya de hace muchos años, y que prácticamente no existe en el resto del mundo adventista, y casi, inclusive hoy hay más gente del mundo evangélico que están viendo esto, más que los propios adventistas, y que tiene que ver con lo ya tanto hablado, y nunca nos vamos a cansar porque es maravilloso, los descubrimientos de Ron Wyatt. Algo que es prácticamente desechado por el mundo adventista entero. Y gente que inclusive hace un tiempo quizás le daba algo de crédito, ahora quizás no dicen que no, pero ya no dicen nada. Y nosotros, digamos, cuando yo, voy a contar algo, cuando yo empecé a conocer el tema de Ron Wyatt, claro, de todos los descubrimientos, todo fue llevando una cadena hasta el último, que realmente es el más glorioso. Claro. Y que quedó ahí, ¿no? Tenemos el testimonio por fe de él y concuerda claramente con la Biblia, pero es verdad que ahí no se puede llegar, que es el arca de la alianza, ¿no? Y el tema de la sangre. Y yo, claro, uno se queda deslumbrado y ves los textos bíblicos, por su llaga hemos sido nosotros curados, ahí está el escondedero de su poder. Y decís, pero bueno, pero tiene que haber seguro mucho más algo en ese momento de lo que uno veía, e inclusive de lo que se empezó a mostrar, bueno, cuando mostraban en esas primeras conferencias sobre el tema de la llaga. Pero últimamente, y seguro pienso Dios mediante que vamos a ver de aquí a poco en el culto mucho más de esto. Sí. ¿Y por qué digamos, se está hablando la relación directa que hay entre la llaga y la lluvia tardía? Por así decir, de que de ahí viene la lluvia. El tema de la sangre, el agua, el fuego, y que la lluvia viene de esa llaga. De que nosotros tenemos que estar, ¿qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa estar con Cristo escondido en Dios? ¿Qué significa morir en Cristo? ¿Cómo se entra al santuario? Y es la llaga. Y de ahí viene la lluvia tardía. Y eso se va a ir viendo, y ya estuvimos viendo últimamente, y mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Ya de base con las profecías en Zacarías 10 dice, pedid la lluvia tardía en la estación tardía. Ya tenemos, para recibir ya más todavía la lluvia tardía y el chaparrón definitivo, ya tenemos que saber que estamos en la lluvia tardía. Con lo cual tenemos que saber fechas también. Sí. Si sabemos qué tiene que ver con el ángel de Apocalipsis 18, con el comienzo de los juicios de los vivos, ya tenemos que saber cuándo. Sí. No vamos a recibir todo lo que queda si ni siquiera sabemos si estamos en la estación tardía. Pero ¿y si no estamos en la llaga? De ahí viene la lluvia. Si rechazamos a Ron Wyatt, si no queremos creer, ¿vamos a recibir algo de la lluvia tardía? Pues nada de nada. No. Y esto es algo que prácticamente como algunas otras cosas, es casi exclusivo de este ministerio. Sí, hay alguna otra gente, hay gente también en Estados Unidos que está mucho con el tema de Ron Wyatt. Lamentablemente algunos, bueno, parece que están yendo con lo del año 27.
pues un día ni eso, al final el que rechace, rechazará todo, ¿no? Y ya harto demostrado el año 31 y que del año 27, inclusive últimamente ya se dijo lo que hay con el año 27, ¿no? Que son 4.000 años de tentación a tentación. Pero a veces cuando se critica, ustedes son exclusivistas, que, a ver, esa crítica puede tener fundamento si hubiera otros ministerios, otra gente que está diciendo estas mismas verdades y nosotros vamos contra ellos. Bueno, ahí sí, estarían fundadas. Pero mientras nadie diga y solo se hable de todo lo que es el cuarto ángel desde aquí, pues no tienen fundamento. Es así porque aquí se está diciendo la verdad y en los otros no. Pero o estamos en la llaga o creemos hasta el fondo lo que Ron Wyatt nos desveló y nos metemos de fondo en la llaga o olvidémonos de lluvia tardía y salvación y lo que sea. Correcto. ¿Algún comentario más? ¿No? Muy bien. Dice, en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta la palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. Esto está en la Educación, página 126. Dice, la razón por la cual la Biblia tiene tanto poder para transformar vidas es porque el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia, en el primer lugar, nos inspira, nos cambia a medida que leemos. Al compartir la palabra de Dios con otros, el Espíritu Santo trabaja para cambiar su vida a través de la palabra que Él inspiró. Dios ha prometido bendecir su palabra, no nuestras palabras. El poder está en la palabra de Dios y no en la especulación humana. Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Al final, si la palabra es Dios porque está inspirada por Dios, pues lógicamente cuando la transmitimos no es nuestra palabra, sino lo que hacemos, ¿no? Muy bien, vamos a la lección del jueves. Dice, el poder transformador del Espíritu Santo. Dice, un estudio cuidadoso del libro de Hechos revela a Dios obrando milagros en la vida humana a través de su Espíritu. Hechos es un estudio de caso acerca del triunfo del Evangelio sobre los prejuicios culturales, transformando hábitos arraigados de toda vida y enseñando a toda la humanidad la gracia y la verdad de Cristo. El Espíritu Santo se encuentra con las personas donde están, pero no las deja allí. En su presencia son cambiadas, su vida se transforma. Bueno, leamos Hechos 16, 11 al 15. ¿Quién quiere leer? ¿Jackie? Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Vale, ¿y el 34 también? Del 15, del 23 al 34, sí. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas,
y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Muy bien. 17, 33 y 34. Ángel, Padre Ángel. No, el Ángel. Se le ha ido el texto. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió en el medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Y el 18.8, el último. ¿Quién quiere leerlo? Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Muy bien. En todos estos textos que hemos leído, ¿Pablo lo tuvo fácil para poder predicar? ¿O para convertir a estas personas realmente? ¿O fue obra del Espíritu Santo todo lo que sucedió? Como siempre, ¿no? Al final es el Espíritu Santo el que obra. Porque cuando vemos por un lado, cuando están en la cárcel, cuando hay el terremoto, cuando se abren todas las celdas, el lenguaje dice que todo el mundo se quedó ahí también, ¿no? O sea, no se fue nadie, ninguno de los presos que había, porque esto hubiera ocasionado la muerte del carcelero. En cambio, todos se quedaron ahí. Luego, aparte, tenemos a Crispo, que era un principal de la sinagoga, donde él estuvo también dando su testimonio, pero casi nadie lo aceptó, pero Crispo sí. Pero realmente eso quiere decir que en todo donde vamos realmente sacaremos siempre semillas, o bueno, sacaremos algo. Bueno, siempre vamos plantando semillita, ¿no? Siempre al final algo sale, el Espíritu Santo siempre trabaja luego igual. Pero bueno, eso ya no es cosa nuestra. Ángel. Bueno, yo creo personalmente que cuando dice que el Evangelio llegará a todo el mundo y entonces vendrá el fin, quiere decir que toda la semilla ha sido sembrada, ¿no? Y además Elena White dice que todos comprenderán y todos negarán voluntariamente. Correcto. Por lo tanto, el trabajo que nos toca es un poco ambiguo, ¿no? En el sentido que siempre hemos dicho, ¿no? Se echa al pie del árbol, tú colocas la semilla, pero sabes que esa semilla, esa persona si no la acepta, pues va a perderse. Es el poner la espada, ponerlo todo preparado para que él tome su propia decisión. Pero claro, aquí hay digamos, un quid pro quo, un equipo, que es el espíritu humano y el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo, o sea, la voluntad humana y el Espíritu Santo. Las dos cosas tienen que ir a una. Sí que es verdad que hay casos en la Biblia casos contados donde hay personas que tienen una misión concreta y por mucho que hagan se van a la otra punta, pero Dios los trae y les dice, tú tienes que hacer esto, ¿no? Jonás, por ejemplo. Como Jonás o Sansón, ¿no? Sansón, correcto. Pero la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces, si alguien se niega, pues el Señor va y busca a otro que haga ese trabajo, ¿no?
Entonces tenemos el peligro de que si no hacemos eso, aunque sepamos que mucha gente no va a aceptar, tenemos el peligro de que que si no lo hacemos, pues nosotros, la sangre de ellos caiga sobre nosotros, ¿no? Aunque sepamos que el 1% es el único a lo mejor que va a responder, es igual, pero el trabajo nuestro es sembrar. Por eso esa unión constante con el trabajo del sembrador, del que trabaja la tierra y todo, porque es un trabajo muy duro y a veces se puede perder media cosecha, ¿no? Pero tú ya has hecho tu trabajo, has hecho tu siembra, has regado, has hecho lo que has podido, ¿no? Luego el Espíritu Santo es el que hace el crecimiento, ¿no? Correcto. Si Pablo y Silas era que estaba con él, no se hubiesen puesto a alabar a Dios, ¿hubiese venido el terremoto y todo lo que pasó después? Para Seguramente nada. no. Quizás no es que quizás no se hubiesen quejado, pero a lo mejor, bueno, mira, ya esperamos a ver qué pasa. Entonces también siempre está esa parte activa que depende. Por supuesto que el Espíritu Santo impresiona y nos influencia, pero hay una parte que está que tiene que estar en nosotros de responder a su llamado y dar el paso adelante, ¿no? Activo. Estuve leyendo esa parte ayer y Ellen White hablaba de que con los cánticos el propio carcelero se durmió plácidamente, se estaba acostumbrado a escuchar gritos, maldiciones de todos los que estaban allí. Dice que claro, se quedó sorprendido y que encontró una tranquilidad y una paz, que se quedó dormido profundamente hasta que el terremoto lo despertó, ¿no? O sea, eso es lo que hay que transmitir, ¿no? Quizás. Por eso, hasta en las malas circunstancias tenemos que transmitir eso. Es muy difícil, lógicamente, es muy complicado, pero bueno, tenemos que pedir al Señor que nos dé la fuerza, ¿no? Bueno, eso realmente es interesante, pero fijaros cómo es un argumento también que está tomando el ecumenismo, ¿no? Con celebraciones como el Día de la Felicidad o cosas así. Nos habla de eso, ¿no? De que ese testimonio, esa paz que podamos mostrar, eso es lo que hace que la gente pues se una a ti y que juntos podamos disfrutar del mundo, de lo que nos ofrece. Claro, eso tenemos que tener en cuenta digamos, todas las caras de la moneda, ¿no? Las dos caras, ¿no? Evidentemente, que alguien esté en la cárcel y esté cantando no es normal, ¿no? No. Pero tampoco es normal estar riéndose todo el día y estar, como decía Javi hace un rato, ¿no? Sí, correcto. Que al final eso es un mal testimonio, ¿no? También. Sí, correcto. No, claro. No, bueno, que estés todo el día contento, loco, como personajes que hay por ahí de ficción, que están todo el día locos y contentos y parece que están riendo todo el día. Sí, ¿no? sí, sí. Hay un versículo que dice que Jesús lloró. Sí. ¿Y por qué? Pues porque tuvo empatía, vio cómo sufrían las almas, ¿no? Y cómo sufrirían. Y entonces por eso lloró. O sea, y eso es un sentimiento muy cristiano también, porque... Pero sobre todo es porque ves que se van a perder, sobre todo porque ves que no reaccionan, ¿no? La tristeza, sobre todo por eso, ¿no? Y bueno, evidentemente la muerte, ¿cómo no te va a afectar la muerte, ¿no? Todos somos humanos, ¿no? Sí, correcto. Bien, como última nota que quisiera leer es del devocional también, a fin de conocerle. Dice, verdades que transforman. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto está en Hebreos 4:12. Dice, las verdades de la Biblia, atesoradas en el corazón y la mente, y obedecidas en la vida, convencen y convierten el alma, transforman el carácter y consuelan y elevan el corazón. La palabra hace humilde al orgulloso, hace manso y contrito al perverso, al desobediente lo torna obediente. Los hábitos pecaminosos naturales para el hombre están entretejidos en la práctica diaria, pero la palabra corta y desecha la concupiscencia, discierne los pensamientos y las intenciones de la mente y hace que los hombres estén deseosos de sufrir por su Señor. Esto está en manuscrito 42 de 1901. El servicio por Cristo es algo celestial, santo y bendito. Hay que escudriñar diligentemente la palabra, porque el ministerio de la palabra revela las imperfecciones de nuestro carácter y nos enseña que la santificación del Espíritu es una obra ideada por el cielo y presenta en Cristo Jesús la verdadera perfección que, si se mantiene, llegará a ser un todo perfecto en beneficio de cada alma. Si sois cristianos inteligentes, mantendréis la vitalidad religiosa y no seréis desanimados por dificultades. La verdad es preciosa, ha provocado cambios importantes en la vida y el carácter,
y ha ejercido una influencia dominadora sobre las palabras, el comportamiento, los pensamientos y la experiencia. El alma que estima la verdad vive bajo su influencia y siente la tremenda realidad de las cosas eternas. No vive para sí misma, sino para Jesucristo que murió por ella. Para ella, Dios vive y conoce perfectamente sus palabras y acciones. Del manuscrito 70 de 1894. Ahora me ha hecho curiosidad si sois cristianos inteligentes. ¿Qué significa cristianos inteligentes? Bueno, la sabiduría es el temor de Jehová y la inteligencia apartarse del mal. De apartarse del mal la inteligencia, o sea que no se confunda la inteligencia con una capacidad intelectual de conocimiento, correcto, etcétera, correcto. Sino que, bueno, de hecho el conocimiento implica la inteligencia, porque si tú conoces lo que es bien, lo que está bien y mal, pues te separas del mal, ¿no? La gente a veces lo asimila como una acumulación de cosas que tú sabes, ¿no? Mira qué inteligente, sabe eso, sabe el otro, no. Inteligencia implica eso. Entonces, los cristianos inteligentes se apartan del mal, y si te apartas del mal, lo más probable es que te persiga el Espíritu Santo, ¿no? Correcto. Bueno, una de las primeras notas que he leído, que es que me ha venido a la cabeza, habla de que la ciencia que no está en armonía con Jesús es sin valor. Por tanto, los conocimientos de Dios o de todas las profecías, si no están con Dios, no sirven para nada. Si recordamos lo de Orión, el nombre Orión, que tiene, puede significar que se hablaba y también es, digamos, representa también, obviamente es Cristo, pero también representa a Nimrod, y se puede llegar hasta el mismo Satanás, también tenía esa connotación de tonto. No me acordaba. Bueno, sí, No me acordaba eso de se ha presentado. Sí, Pues sí, Satanás sí, es muy astuto sí. y obviamente, pero uno puede decir, bueno, en el fondo es un tonto, porque... Bueno. Sí, Con con gordura, grosura, sí. pero bueno, Orión tenía esa connotación también de cazador de tonto. Que ni un pelo. Muy bien, pues si queréis añadir algo más, por mi parte, ya la escuela podemos darla por finalizada. No sé si queréis un comentario más o ya pasamos al culto, que ya es tarde. Josep, ¿vols fer l'oració? Señor y Padre, te damos gracias porque has permitido que podamos estar reunidos nuevamente un sábado más. Gracias, Señor, por la escuela sabática, por esta presentación que el hermano Ligori ha hecho, en el cual vemos, Señor, cómo tú buscas la salvación de todo ser humano en este mundo, cómo tú, Señor, has permitido que el Espíritu Santo trabaje en cada mente, que tenga la opción de escuchar tu palabra. Sabemos, Señor, cómo este es un mensaje que al final todos los habitantes de este mundo tendrán que oír y tomar su decisión. Te rogamos, Señor, que sean muchos los que comprendan y acepten esta palabra de salvación. Y que, Señor, nos ayudes a nosotros, aquellos que tú tal vez llamaste para que diesen esa palabra, como hiciste antaño con otros, que colaboremos, Señor, en esta obra, para que por nuestro intermedio, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos hacer, Señor, que muchos puedan conocerte. Señor, prepáranos ahora para el servicio del sermón que vamos a tener. Bendice todo lo que aquí hagamos y que en este tu día santo hagamos tu voluntad. Perdónanos si en algo te defraudamos y ayúdanos, Señor, a mejorar.